Profundidad de Campos, hoy día con ustedes. Les saludamos cordialmente como siempre en cualquier lugar del país que se encuentre a través de las redes sociales, porque hoy día vamos a conversar con un hombre que ha prestado servicios muy importantes en nuestro país y fuera de nuestro territorio. Ya le explicamos de qué se trata en la ficha de presentación y después entramos a la conversación directamente. Cristian Vial Macerata, representante de la región del Maule y político independiente de 55 años, adscrito al Partido Republicano en su bancada. Magíster en Planificación y Gestión Estratégica, general en retiro del Ejército, piloto militar, profesor de instrucción de vuelo. En su primer periodo en la Cámara Alta integra las comisiones de Seguridad Pública, Defensa Nacional y Educación. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales en TV Senado, Profundidad de Campos, para conversar con un nuevo senador de la República que viene de la región del Maule, el senador Cristian Vial Macerata. ¿Cómo está, senador? Buenas tardes, muy bien. Encantado de estar acá con ustedes. Gracias por la invitación. ¿Cuántos años estuvo en el ejército? Tuve 38 años, casi 38 años, 37 y algo. ¿Y partió de pelado o no? No me tocó hacer el servicio, es que me fui a los 14 años a la escuela militar. Ya. En ese tiempo se podía, ya, pero entré muy niño a la escuela militar. Ya, y entró a la escuela militar, sí. Y ahí fue escalando posiciones, pero tuvo que hacer servicio en regiones antes de llegar a general. Sí, claro, estuve destinado en Arica. Como general ya estuve de jefe de defensa para la pandemia en Ñuble, en muchas partes de Chile, como nos movemos los militares. Sí. ¿Cuál es su especialidad? Mi especialidad, yo soy originalmente de infantería. Cuando uno sale de la escuela militar, uno elige arma de infantería, pero tempranamente me fui a la aviación de ejército. Y eso es lo que hice la mayoría de los años. O sea, usted es piloto. Yo soy piloto de helicóptero, es la pasión más grande que he tenido en mi vida, la verdad, junto con ¿Sí? Chile. O sea, dejó el punticodo y se fue al aire. Me fui a volar, una especialidad preciosa. Estuve toda mi vida ahí volando en el ejército. Ya, sí. Helicóptero, aviones no. Vuelo también aviones, piloto civil. En el ejército se vuela o aviones o helicóptero. Ya. Entonces en el ejército volaba helicóptero, pero también era piloto civil, volé avión mucho tiempo. Sí. Y nuestras Fuerzas Armadas están bien armadas desde el punto de vista de la aviación militar y de la aviación, digamos, de la rama de las Fuerzas Armadas. Sí, claro, tenemos muchas capacidades, nuestra Fuerza Aérea, y todas las instituciones tienen sus ramas aéreas, ¿no es cierto? Como la aviación de ejército, la aviación naval, Carabinero también lo tiene. Tenemos muy buenas capacidades. Ahora, en el exterior también usted tuvo funciones bien importantes. Sí, bueno, estuve, en el exterior, en misiones, estuve con Naciones Unidas, en misiones de paz, como piloto en fuerzas multinacionales. El 2002 estuve en Timor Oriental, un país pequeño, la última isla de Indonesia, ¿no? Indonesia tiene miles de islas, literalmente miles de islas. El último que está al norte de Darwin, de Australia, ese es Timor Oriental, un país que se independizó posterior a la entrada de Naciones Unidas, de un TAET, así se llama el gobierno de transición, y estuvimos 6 meses con una fuerza multinacional y un pelotón de aviación en ese entonces allá. Una experiencia tremenda. O sea, le tocó coordinarse con otros militares de otros países. Claro, esa era una fuerza multinacional y estaba comandada por Australia y Nueva Zelanda. Eran ellos. El Force Commander, que era el jefe, el general, era un australiano, me recuerdo en mi tiempo. Una misión donde la verdad es que me traje para la vida, no solamente para lo profesional, una gran experiencia, algo que me marcó en mi vida, porque cuando uno trabaja para Naciones Unidas, uno conoce la realidad de lo peor de este mundo, donde hay catástrofes humanas tremendas, donde el ser humano sufre cosas que nosotros no vemos aquí en Chile. Es otro nivel de miseria, de pobreza. Son estados fallidos,
No son estados frágiles, son estados fallidos, donde interviene Naciones Unidas a poner algo de orden, a salvar a las personas, pero es gente que no tiene más que su honor y su vida, no tienen nada más. Ahora, ¿usted tiene ascendencia militar y descendencia militar o no? No tengo, a ver, mi ascendencia, bueno, tengo tíos, el hermano de mi mamá era militar, tengo un tío político, y mi bisabuelo por parte de mi padre combatió en la Guerra del Pacífico, hizo todas las campañas, don Carlos Larraín, y su hermano también. Y de mi descendencia, no, fíjese que yo tengo 3 hijos, y tengo un abogado que egresó el año pasado, tengo una hija que está en 5º año de Ingeniería Comercial, y mi chica que está, la menor, de 17, que está en el colegio todavía. Ya. Y no fueron militares. ¿Nietos no tiene? No tengo nietos. No tengo. Ahora, ¿y tiene más hermanos? ¿Qué? Sí, claro, soy el menor de 5 hermanos. ¿Y alguno de ellos es militar? Ninguno. Tampoco son militares mis hermanos. Ya, y cuando usted quiso seguir la carrera militar, ¿qué le decía a la familia? ¿Sigue adelante o...? A ver, es una bonita historia esa, ya que me la pregunta. La verdad que nunca lo he contado. Yo decidí a los 14 años ingresar al ejército. Soy el menor de toda mi generación. Y recuerdo cuando existió la motivación, dije, voy a entrar al ejército. La verdad es que había tenido una infancia de cierta forma dificultosa. Mis padres se habían separado. Bueno, y en ese entorno yo decido ir al ejército. Me acuerdo, viajo, tomo una micro a buscar el prospecto, que es donde uno le dicen lo que tiene, los exámenes que tiene que dar para poder postular, los exámenes físicos. Me acuerdo, me costó 1.000 pesos en la escuela militar. 1.000 pesos. Bueno, eso fue el 85. Postulé y quedé en el ejército. Un niño. Cuando la vocación todavía no existe, porque la vocación se genera después. Lo que uno tiene es una cercanía, un anhelo. Me gustaban mucho los helicópteros, los tanques, los desfiles. Me fascinan los desfiles. ¿Es católico usted? Yo soy católico y muy creyente. ¿Y no hay una contradicción entre la prédica de la paz que hace la Iglesia y de pertenecer a una rama armada que es para la guerra? Bueno, no hay una contradicción en eso, no hay una dicotomía. De hecho, los ejércitos existen para preservar la paz, precisamente. Si los ejércitos no existieran y nuestras Fuerzas Armadas no existieran, nosotros no tendríamos la estabilidad que tenemos. Ahora, usted políticamente, siendo general de ejército, su alma estaba con la derecha, ¿o no? Bueno, a ver, sucede en todas partes del mundo, no solamente... Sin poder expresarlo porque son prescindentes desde el punto de vista político. Claro, pero ¿cómo llegó al Partido Republicano como independiente y se saltó Renovación Nacional, se saltó la UDI? Sí. ¿Por qué se lo saltó a todos ellos? No, lo que sucede, a ver, normalmente en Chile y en todas partes del mundo, la mayoría, no en todos los casos, no es una generalización, eso sería un error, pero en muchos casos los ejércitos y la disciplina jerárquica hace que estén con un lado conservador, más que de derecha o de izquierda, porque la disciplina está muy cerca de lo conservador, ¿no es cierto? Más que de lo liberal. Entonces, claro, por eso a veces se confunde uno y dice, no, es que estos sectores y las Fuerzas Armadas son de derecha. No es así, las Fuerzas Armadas le pertenecen a todos los chilenos, en Chile y en todo el mundo. Entonces, la disciplina fundamentalmente hace que a uno lo vean más conservador, pero yo soy un conservador liberal, o sea, no tengo ningún problema con muchas cosas liberales dentro de lo conservador que soy, por supuesto. Ajá. ¿Sabe que lo voy a invitar a que veamos una nota introductoria, senador, para seguir conversando aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado? Por favor, director, vamos al aire. Durante la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, la agenda de seguridad tuvo un papel central con el anuncio de la intervención de 50 barrios críticos y el envío de proyectos al Congreso Nacional para aumentar el plazo de flagrancia, reforzar facultades de las policías y fortalecer el control migratorio y la expulsión efectiva. Además, el mandatario informó la creación de 7 fuerzas de tarea que trabajarán de manera coordinada con metas mensuales y personas encargadas que rindan cuenta de los avances. ¿Considera que estas medidas son suficientes para enfrentar la denominada crisis de seguridad? Senador, ¿cuál es la visión que tiene usted
que fue testigo directo de la intervención del presidente de la República. Sí, claro, y además soy integrante de la Comisión de Seguridad del Senado, así que tengo opinión de esto. Yo creo que lo que escuchamos del ministro Arrau y también del presidente en ese día es una planificación muy concreta, muy clara con objetivos estratégicos, con lineamientos claros, que emanan de una política de Estado, ¿no? Como se dijo, y que fue criticado incluso, pero eso es correcto. De una política de Estado, es decir, permanente, que se alinea con los intereses permanentes de la nación. Bueno, lo que hace el presidente es darle la bajada en líneas estratégicas a eso, y si bien, respondiendo a la pregunta, si bien estimo que es suficiente, la declaración de las líneas estratégicas no es suficiente. Por supuesto, lo que va a cambiar la seguridad en Chile son las acciones, es la conducción y la gestión que se tenga de todas esas medidas que se dicen. Entonces, si bien estas son señales importantes que debe dar el Ejecutivo y se reciben bien, ahora es misión del Ministerio de Seguridad Pública y el nuevo ministro Arrau de tomar todas las medidas, de generar acciones operativas, policiales, ¿Usted ve etc. recursos humanos suficientes y económicos para emprender la tarea? Descomunal la tarea. Sí, claro, se ha dicho que el recurso humano no es suficiente, faltan carabineros. Y eso es porque hemos tenido una merma, se están retirando los carabineros. Es decir, a ver, tenemos dos problemas con carabineros. Los ingresos están siendo menos que los que teníamos en años pasados, y también la retención de carabineros en la carrera también está siendo alta. Hablaba el ministro, 4.500 carabineros se han ido desde el 2019. Eso es mucho, eso es mucho. ¿Cómo recuperarlo? Claro, cómo recuperarlo, y es un desafío tremendo. Es un desafío tremendo porque un carabinero no se forma en 2-3 meses. Un carabinero hay que entrenarlo, hay que instruirlo y sobre todo, lo más profundo, hay que adoctrinarlo. Eso es lo que hacen en las escuelas de formación de carabineros. Se adoctrina. ¿Y por qué? Porque el carabinero cuando está graduado, está empoderado, mandatado por el Estado para hacer cumplir la ley. Es una autoridad. Entonces no podemos formar un carabinero, no, esto no es express, ¿no? No es en 2-3 meses, ¿no? Esto es algo muy delicado, muy sensible. Por eso, y eso lo hace más complejo el tener baja dotación de carabineros. Ahora, ¿esa situación se resuelve en cuánto tiempo, la apreciación que usted tiene desde el Senado de la República? Yo creo que con medidas que generen incentivos en la población podemos ir revirtiendo en el mediano plazo. Yo creo que en el corto plazo eso es difícil, lo que no significa que no hay que tomar medidas, por supuesto, medidas inmediatas y que seguramente lo están haciendo las policías, su general director, generando espacios administrativos que sean cubiertos con personal administrativo de civil para que los otros que puedan cumplir misiones operativas estén en la calle. Eso es una medida concreta. Pero instruir carabineros, bueno, ahí hay que generar incentivos, como digo, en el ingreso, pagándole un poco más los estipendios. Hay que mejorar eso, mejorar las condiciones operativas, las condiciones de vida de la institución también, y vamos a tener más carabineros, más selecciones, una base de selección más amplia para la institución. En el caso de la región del Maule, ¿cuáles son las falencias principales en materia de seguridad, según su experiencia y del recorrido que hizo como candidato, ¿no? Sí, claro. A ver, el Maule tiene las mismas variables en general como todas las regiones de Chile, pero sí hay una característica especial y que está asociada a la alta ruralidad que tiene el Maule, 42% de ruralidad, mucho campo en Maule. Entonces, el campo, por las características que tiene, espacios amplios, desprotegidos algunos, hay menos dotaciones de carabineros, hay menos asistencia policial en esos lugares. Y una consideración especial para eso, respecto a lo mismo. Todos estos fenómenos que estamos viendo, el crimen organizado, el narcotráfico, que tienen índices muy altos en las ciudades, bueno, esos se trasladan al campo, al lugar, por supuesto, donde pueden ocultarse mejor, donde hay menos control policial, donde hay menos dotación. Eso la teoría lo dice y eso está ocurriendo. Los que sabemos de esto, eso está ocurriendo. Entonces,
es una urgencia, lo he planteado varias veces, lo he conversado con el ministro de Seguridad Pública, lo he conversado con el general de Carabineros, el general director de Carabineros, lo mismo. Ahí tenemos que poner mucha atención. Ahora, esta situación, digamos, que se prolonga en el tiempo, bueno, sin duda es una preocupación fundamental para la ciudadanía. Pero vamos a seguir conversando acerca de este y otros temas. Y tenemos también una pregunta de un senador, director. Senador o senadora que le pregunta a nuestro invitado de hoy. Hola Cristian, hola Sergio. Mi pregunta para el senador Cristian Vial es, ¿cómo te has sentido este cambio desde las Fuerzas Armadas, de ser militar, al hoy día ser senador? Buena pregunta ahí de su colega. Es una pregunta profunda, ¿eh? Sí, muy buena. Sí, yo creo que, a ver, hay un denominador común. Uno si se pone a disposición de la política es porque quiere aportar. Yo la verdad es que, y lo digo sinceramente en esta cámara, nunca pensé en ser político. No estaba en mis planes. La verdad es que yo soy un soldado entre los 14 años, como les dije, al ejército. Salí a retiro, estaba haciendo mis actividades ya en la vida civil, pero así como alguna vez lo sentí muy niño en el ejército, esto es un llamado a servir nuevamente, a ponerse a disposición y aportar con un grano de arena, un esfuerzo conjunto, ¿no? De mucha gente, porque esto no depende ni de una o de dos personas, esto depende de muchos chilenos que se pongan a disposición. Entonces, cuando yo veía ya en retiro la televisión, leía los medios, y uno se da cuenta que el país está, nuestro país necesita de mucha ayuda, ¿no? Y si uno tiene algún tipo de capacidad, de competencia para ponerlo a disposición, junto a otros, por supuesto, y generar algo virtuoso, bueno, pongámonos a disposición. Y la verdad es que eso me ha motivado. En ese sentido, creo que es una continuación de servir, pero muy distinto también, muy distinto, porque en la política, no solo en Chile, sino que en el mundo, conviven los intereses, el poder, conviven los intereses de los seres humanos también. Entonces, en las Fuerzas Armadas, la verdad que uno tiene una carga muy valórica, y eso es lo que mantiene la disciplina, mantiene el orden, mantiene el ímpetu y el hecho de entregar la vida por la patria, porque uno jura la bandera, y ese es un compromiso que hace uno muy niño de entregar la vida. Yo cuando volaba, yo conté que yo me dediqué a la aviación militar toda mi vida. Yo sabía que si algún día me estrellaba o tenía algún problema, iba a ser por Chile, siempre. Ese era mi juramento. Entonces, yo creo que esa carga valórica, si bien está presente en la política, hay que recomponerla, hay que poner siempre por delante los intereses de la patria, de la nación, de Chile, y no hay que perderse en eso, independiente del color político. Senador, hacemos una pausa para seguir conversando aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado de la República de Chile. Ya estamos con ustedes de nuevo. Ya estamos de vuelta aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado para seguir conversando con el senador Cristian Vial de la región del Maule. Él es independiente de la bancada republicana. Senador, ¿ha llorado usted alguna vez en su vida? Sí, claro. No por el fallecimiento de un familiar, sino que de emoción, de tristeza. Sí, claro. Sí, claro, muchas veces. Ya, yo lo voy a llevar a recorrer la historia, a ver cómo andan sus emociones. Uh-huh. A ver, director, veamos qué tenemos para mostrar. El toque del Clarín anuncia que el jefe de la fuerza, general de división Cristian Vial Macherata, montando su yegua Candelaria, se dirige a la tribuna de honor para solicitar a su excelencia el presidente de la República, Gabriel Boric Font, la autorización correspondiente
para dar inicio a la gran parada militar año 2022 en homenaje a las glorias del Ejército de Chile. Señor Presidente de la República, solicito su autorización para iniciar la gran parada militar año 2022 en honor a las glorias del Ejército de Chile. General, autorizado a iniciar la parada militar. Está concedida la autorización entonces para dar inicio a esta gran parada militar. La ha solicitado el general Cristian Vial Macherata. Hasta último minuto no se sabía si llegaba a caballo o en jeep para pedir la autorización, ya que tuvo un accidente a caballo hace muy pocos días. Costaba un poco galopar con este caballo, con la yegua Candelaria, que tiene 16 años y ha sido una fiel representante del ejército en cada una de las paradas militares. Está muy acostumbrada a estar frente a los presidentes de la República y esperar las instrucciones para solicitar la autorización de comienzo de esta gran parada militar. ¿Le emociona o no? Muy bonito, sí, claro que me emociona. ¿Sí? Sí, es algo muy, muy mío, muy... Bueno, me trae usted tuvo tremendos un recuerdos. accidente. Sí, el 4 de julio, 7 semanas antes de la parada militar, me caí de otro caballo, no de la Candelaria, entrenando, sí. Me quebré vértebras, me quebré costillas. Tuve 6 meses sin poder subirme al caballo. Perdón, 6 semanas. El doctor me autorizó a subirme el último día de agosto, recién de vuelta. ¿Y de la Candelaria qué fue de ella? Falleció la Candelaria. Lamentablemente al año siguiente falleció la yegua. Con 17 años se enfermó y falleció. Lamentablemente. ¿Usted una linda tiene yegua. su caballito para...? No, yo no tengo caballo. La verdad es que yo de profesión no soy equitador. Hay maestros de equitación en el ejército. Yo soy aviador, como decía. Yo montaba en los helicópteros, en los aviones, pero tuve ese desafío, y que es un desafío no menor, de comandar las fuerzas de presentación en la parada militar del 22 y el 23. Y la verdad es que lo recuerdo con mucho orgullo. Es algo muy lindo, es algo muy lindo. ¿Qué diferencia hay entre esta petición de autorización para iniciar la parada militar en honor a las glorias del Ejército de Chile que usted protagonizó con aquella primera parada militar en que se pide autorización o no se pide autorización al presidente Patricio Aylwin? A ver, lo que hay en común es la rigurosidad, la disciplina, lo bien hecho, lo que tienen nuestras paradas militares, ¿no? Que es un orgullo no solo del ejército, de las Fuerzas Armadas, sino que de todos los chilenos. El contexto que se vivía en ese tiempo era muy distinto en el tiempo que sucede eso. Y en rigor sí hubo una solicitud de permiso en ese tiempo, cuando sucede lo que usted menciona. Hay distintas interpretaciones, a mí también se me ha interpretado de otra forma. Yo creo que sacar de contexto las cosas a veces se malentienden. Yo creo que en ese tiempo estábamos recién terminando el periodo del gobierno militar. Era el primer presidente de vuelta en democracia. Y existían las tensiones que eran evidentes en esos minutos, ¿no? En esos tiempos. Pero yo creo que lo que queda es la disciplina, la obediencia, lo que nos hace enorgullecernos a todos los chilenos de las paradas militares, ¿eh? Cuando uno ve, compara, contrasta en otras partes del mundo, hay motivos muy profundos para sentirse muy orgulloso de nuestra parada militar, que es en esencia una señal de forma, ¿no? Porque es todo muy formal, pero refleja un fondo, y es que el ejército en su día, junto al resto que lo celebra, el resto de las instituciones, le dice a la autoridad política: mire, aquí desfila su ejército de la mejor forma y estamos preparados para la guerra.
y si tenemos que ir a la guerra, para ganar esa guerra. Eso es un mensaje muy profundo. Eso es lo que lleva la marcialidad, la disciplina y de esas tropas que desfilan ante la autoridad política. Es algo muy profundo, muy republicano, muy institucional. Usted es un civil elegido por la ciudadanía para un cargo en el Senado de la República, pero su experiencia y su sabiduría de todo el background militar que usted tiene es un plus para el Senado de la República. Le pregunto por el caso de la relación que tenemos con Argentina, en que un contraalmirante ha hecho una observación con respecto al Estrecho de Magallanes y la soberanía en ese ámbito. ¿Qué interpretación le da usted a una señal de esa naturaleza? Claro. La verdad es que, lejos de ser una interpretación, hay que ser muy claro en ese sentido. Por supuesto, considerando las relaciones que tenemos con nuestros países vecinos, ¿no es cierto? Pero el derecho internacional es claro en esto. La soberanía es lo más sagrado que tiene un país. Y hay que mantener con fuerza, decir que el Estrecho de Magallanes y sus bocas son de Chile, y eso está amparado en el derecho internacional. Aún así, la declaración de un militar argentino merece una corrección, pero yo creo que para eso merece la diplomacia. Hay que actuar con esos canales para que pueda corregirse eso, se puedan establecer y decir las cosas muy claras como son. Pero hay canales y yo creo que no hay que ahondar más que eso. No representa tampoco una posición del Estado de Argentina. Por lo tanto, hay que ser muy claro, la soberanía se respeta, en eso no hay matices, pero no hay que escalar ese tipo de conflicto. Senador, en este momento hay un debate en torno al proyecto de reconstrucción nacional, y una de las críticas que se hace es que este proyecto misceláneo, que se incluyó una reforma tributaria y la reconstrucción que se requiere en algunos sectores del país. ¿Usted es partidario que se siga adelante con esto, o era necesario separar las dos cosas y darle más fluidez a la reconstrucción y lo otro discutirlo con más tiempo, como se argumentaba? No, yo creo que el proyecto de reconstrucción o de reactivación es necesario en Chile. Lo que sufre Chile de la falta de crecimiento, la falta de empleo, el desempleo que tanto daño nos está haciendo, le hace a muchos chilenos, yo creo que no merece extenderse más. Siento, y aunque suene muy fuerte decirlo, yo siento que seguimos administrando con este modelo, con este esquema, una mediocridad que Chile no se merece. Chile tiene otro potencial. Y lo han dicho los técnicos lo dicen, a pesar de los riesgos que existen en la toma de decisiones, ¿no es cierto? Pero seguir creciendo al 2% es un problema, incluso tomando palabras como el cardenal Chomalí. O sea, ¿usted es partidario del proyecto misceláneo? Sí, por supuesto, porque es un paquete de iniciativas legislativas que buscan finalmente cambiar el modelo y cambiarle la vida a los chilenos. Esa es la apuesta. Ese es lo que le estamos proponiendo a Chile. Yo creo que llevamos 10 años en una situación que no se merecen los chilenos. Chile no se merece esto. Entonces, yo creo que todo ahí está contenido en lo económico, en generar las mejores condiciones para los emprendedores. No es cierto que esto esté beneficiando a los más ricos. ¿Quién podría pensar? ¿Quién podría ser tan falto de virtud de pensar en una política pública que solamente favorezca a un segmento de la población? Esto no es así, definitivamente. Es porque el modelo probado en el mundo se acerca a lo que se propone ahora. Pero ¿cómo se mejora la condición de la población con los recortes del 3% por parejo que se ha hecho de todos los ministerios, salvo lo que se revirtió después con el Ministerio de Seguridad? Bueno, sí, la gestión es que nunca hay que tener aversión a la toma de decisiones. Las decisiones hay que tomarlas, y eso es bueno también decírselo a la opinión pública, porque cuando se toman decisiones que parecieran que no son las más populares, el presidente de la República lo ha dicho varias veces, que él toma las decisiones no pensando en los números, lo cual me parece muy bien, sino que en las convicciones, la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, como lo dijo Max Weber hace más de 100 años. Yo estoy con eso.
Chile se merece esto y por lo tanto las condiciones también es importante en este contexto. Este gobierno se recibe con unas condiciones financieras muy deplorables, muy paupérrimas, un 3,7% de déficit fiscal del Producto Interno. Entonces, con una deuda pública también muy alta, con condiciones que no se merece tampoco el Estado de Chile. Entonces, bueno, hay que hacer recortes, es una medida valiente, por supuesto, pero hay que hacerlo. Y en eso la convicción, la voluntad política, hay que celebrarla, porque le hace bien a Chile. Y esto es teoría de toma de decisiones, no solamente en un país, en el mundo corporativo lo mismo. Si está mal la empresa, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que tomar decisiones, hay que hacer recortes, hay que prescindir de personal, lamentablemente. Pero cuando el buenismo político, que lo hemos visto mucho, y en mi opinión ha sentado el estándar en muchas políticas públicas en Chile en el último tiempo, buenismo político el que define Rodríguez Elizondo, ese me gusta, cuando él dice cuando no se hace lo que hay que hacer y no se toman las decisiones que el tomador de decisiones tiene que tomar de acuerdo a los votos que recibió, la responsabilidad que tiene. Lamentablemente, a veces no nos gusta tomar decisiones, pero hay que tomarlas. Senador, vamos a invitar a la gente que le haga preguntas. Sí, Tenemos un ciudadano o ciudadana, director Andrés Silva, que quiere interrogar al senador. Por favor, en el aire. Hola, mi nombre es Luis Gutiérrez, soy profesor del Liceo Polivalente Balmaceda y mi pregunta es si dentro de este control migratorio se va a impulsar la colaboración de colegios e hospitales en el registro de personas migrantes ilegales, si se va a pedir la colaboración a profesores, por ejemplo, como yo, para ese proceso. Cortita la pregunta, pero Sí. es un tema que ha sido bien conflictivo, ¿ah? Sí, ha sido muy debatido esto, pero no hay que malinterpretarlo. Chile tiene un problema de más de 300.000, porque las estimaciones ya han variado, ¿no? De inmigración irregular, ilegal en Chile. Entonces, yo creo que las medidas que debe tomar el Estado para poder saber dónde están esas personas, tienen un amparo en la lógica, tienen un amparo en el sentido común, y no solamente de este Parlamento, no solamente del Ejecutivo, sino que de Chile. Ahora, yo siempre, y voy a la profundidad de la pregunta, porque a mí me ha tocado trabajar en el tema fronterizo. Yo, junto a 4 militares más, desarrollamos el plan escudo fronterizo, el que se está ejecutando, somos los autores. Entonces, y fuimos para allá en campaña, estuvimos varias veces en la frontera, levantamos ese plan. Entonces, de alguna forma somos autores de eso. Entonces, siempre en ese contexto decir que las medidas migratorias no buscan por ningún motivo el alterar la vida de las personas de bien. Los extranjeros de bien en Chile no tienen ningún problema, ellos deben ser absorbidos, acogidos, integrados por la sociedad chilena en todo lo que eso significa y deben ser parte de nosotros. El mensaje que veo y que es importante transmitírselo a este profesor que me pregunta es que las personas siempre van a ser objeto de respeto de sus derechos, siempre. Lo que pasa es que el Estado tiene que ordenar la casa, tiene que tomar medidas, y vuelvo al punto anterior, que a veces no son muy agradables de tomar, no generan tampoco una recepción a veces como uno quisiera. Pero también hemos sabido, y yo lo aprendí de especialistas en inmigración, me lo dijo una psicóloga alemana el año pasado estando en campaña, me dijo, mire, primero lo que tienen que hacer en Chile es ser consistente en el mensaje a los ilegales. Decirle, mire, no venga a Chile porque usted no va a encontrar las mejores condiciones. De construir esa fantasía que tiene el migrante ilegal. Y si usted quiere entrar a Chile, por favor, salga por donde mismo usted entró y entre por el complejo fronterizo. Eso es lo que le estamos diciendo. Es muy sensato, es muy de sentido común. Entonces, yo creo que no hay que sobreinterpretar esto, no hay que sobrereaccionar, y si el Estado necesita antecedentes de inmigrantes ilegales, porque también un porcentaje de esos inmigrantes ilegales también delinquen y tienen antecedentes. Eso yo creo que es necesario
son de las decisiones difíciles de tomar, pero por supuesto no se puede vulnerar ningún derecho de esas personas. Senador, cuando niño, ¿a qué jugaba usted? Cuando niño, bueno, me gustaba la pelota. Me gustaba la pelota cuando niño, como todos ¿Al los arco, niños. defensa o atacante? Era rápido, yo creo que jugaba más adelante arriba. Pero soy buen. Después me hice buen deportista, hago harto deporte, yo hago harto deporte. ¿Sí? Corro 42, de hecho me operé una pierna hace poco porque corrí varias maratones, altas maratones. Oiga, Andrés Silva, nuestro director, ahora va a la Patagonia, creo que va, y ha ido a Nueva York, a distintos lados Muy lindo. a participar. Sí, claro. Ya no participa, creo, en los 42K, participa en 21 nomás. Ah, mire, ya, lo rebajó. Andrés Silva. Sí. Lo rebajó. Bueno, pues, le preguntaba por el juego porque lo voy a invitar a jugar un ping-pong. Ya, bueno. Yo le digo una palabra, una idea, un pensamiento, un nombre y usted me contesta con una palabra. Solo con una a veces, eso es difícil, ¿eh? Bueno, pero usted tiene experiencia, hombre canchero, ha hecho clases, así que Veamos. me imagino que va a saltar la valla. Veamos la premio que me va a poner. Ya. Región del Maule. Campo. Ejército de Chile. Honor. Partido Republicano. Convicciones. Seguridad Pública. Prioridad. Migración. Regular. Registro de vándalos. Buena política. José Antonio Caz. Voluntad política. Educación. Lo que subyace a todos los problemas en Chile. Más de una palabra. Senado. Consenso. Tiene 1 minuto a partir de ahora para expresar un pensamiento, una idea, una crítica, una aspiración o un sueño. Esa es su cámara. Muchas gracias. Considerando que soy senador en ejercicio hace 2 meses, me gustaría contarles que en estos 2 meses me he dado cuenta que en el Senado convive un espíritu republicano de todos los sectores políticos. La verdad es que me ha sorprendido gratamente el hecho de compartir ideas, argumentos y participar ahí en la argumentación, en la dialéctica, con un muy buen sentido de Chile. Eso me ha agradado mucho y se lo comento a la opinión pública, a los que nos están viendo, porque es importante también dar señales de que nuestra política no está tan abajo como a veces pensamos. Aquí hay gente que siempre pone a Chile por delante y espero estar siempre en eso. Senador Cristian Vial, muchas gracias por conversar con nosotros. Le damos la bienvenida a Profundidad de Campos y la bienvenida también al Senado de la República, que lo trajo del ámbito militar, se puso en manos de los electores y ellos lo trajeron aquí a Valparaíso y también en algunas ocasiones al Senado de Santiago. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Encantado. A usted que sigue estos diálogos permanentes en el canal del Senado de la República de Chile, le decimos que Profundidad de Campos sigue en el aire. Carpe diem, será hasta la vista.